Buenas tardes a todos. Tenemos el placer hoy en día de tener entre nosotros el doctor Juan Carlos García Pagán, que es el jefe de la Universidad de Hemodinámica Hepática del Servei de Patología del Hospital Clínic de Barcelona, entre otras muchas cosas. Él nos habla sobre el Budd-Chiari, sobre la hipertensión de la vena portal, y para que nosotros podamos entender un poco más a ver qué puede pasar con el Budd-Chiari, que es una palabra un poco peligrosa para nosotros. Entonces, me gustaría dar la palabra al doctor García Pagán, que me explique un poco qué es realmente un Budd-Chiari. Hola, buenas tardes. Antes de nada, agradecer la amable invitación para poder hablar delante de ustedes. Bueno, quizá para entender un poquito más nuestra situación, quizá añadir sobre lo que la amable presentación, decir que nosotros hace ya más de 20 años y dándonos un poco cuenta en nuestra práctica asistencial diaria de recibir pacientes con complicaciones trombóticas, tanto de las venas que salen del hígado, las venas suprahepáticas, que es lo que se denomina Budd-Chiari, como de las venas que entran al hígado, que es la vena porta, y la trombosis de esta vena, la trombosis portal, vimos que realmente son enfermedades minoritarias de las que se desconocía mucho en la evolución, que eran consideradas, sobre todo el Budd-Chiari, una enfermedad extraordinariamente grave, de una mortalidad muy, muy elevada, de más del 80% después de los 3 años del diagnóstico, y de ver que realmente había muy pocos datos de qué había que hacer, cómo se habían de tratar esto. Y tan solo un centro en Francia que había empezado hacía unos años a recoger experiencia en los mismos, decidimos empezar esta línea de trabajo de la cual pues personalmente me siento muy orgulloso, y formar un grupo en nuestro hospital en Barcelona a estudiar estas enfermedades que llamamos o que agrupamos dentro del concepto de enfermedades vasculares hepáticas, y que ha ayudado no tan solo yo creo que a mejorar el tratamiento de los pacientes en nuestro país y a generar nuevos conocimientos de estas enfermedades, sino también a difundir el conocimiento de las mismas en muchos otros facultativos de España. Yo diría que yo siempre explico lo mismo, que cuando yo empecé a trabajar en ello, en nuestros congresos médicos prácticamente no se hablaba nunca ni de Budd-Chiari ni de trombosis portal, y ahora es muy raro que haya un congreso en el que no haya una charla sobre esta temática, que al principio todas las daba yo, y que ahora pues me siento orgulloso de saber que hay médicos en Madrid, en Sevilla, en Santander, en Asturias, que también han empezado a hacer pequeños grupos dirigidos a estas enfermedades. Un poco fruto de todo esto, pues ha sido que recientemente nos nombraron Centro Europeo de Referencia para estas enfermedades, y hoy en día estamos en una red europea con otros centros para intentar mejorar el conocimiento de las mismas. ¿Qué es el Budd-Chiari? Bueno, pues el Budd-Chiari es lo que he dicho, es una trombosis, la formación de un coágulo que obstruye las venas que salen del hígado, las venas suprahepáticas. El hígado es un órgano que tiene un flujo, una llegada de sangre por 2 tipos de circuitos, el arterial, como en cualquier otro órgano de nuestro organismo, como cualquier otro, que llega por la arteria hepática, pero además llega por una vena muy importante, que es la vena porta, que es la vena que recoge toda la sangre proveniente del intestino, del bazo, del páncreas, del estómago, y esta vena que recoge la sangre va a entrar al hígado. Dentro del hígado, en una zona que se denomina sinusoide hepático, estas sangres provenientes de la arteria y de la vena se mezclan para luego, aquí no sufren, sino que hay un proceso de intercambio, de depuración por parte del hígado de esta sangre, producen proteínas que van a aportar a la sangre, retiran productos tóxicos de la sangre, que sale por las venas suprahepáticas para llegar al corazón, y este la difunde por el resto del organismo. Cuando estas venas se tapan, es evidente que hay un problema. La sangre continúa llegando, pero no puede salir. Esto provoca una congestión de la sangre dentro del hígado. Esta congestión, hablando
con términos no médicos, aprieta, colapsa, comprime a los hepatocitos, puede llegar a producir la muerte de los mismos, pudiendo dar lugar a fracaso hepático, dependiendo de la rapidez en la que se instaure la trombosis de estas venas, pero lo que sí que seguro también da es que la presión de la sangre que tiene que entrar por la vena porta, como no puede salir, la presión va aumentando y a la larga, a corto, medio plazo, va a dar lugar a una de las otras grandes complicaciones de esta enfermedad, que es la hipertensión portal, con desarrollo de líquido acumulado en el espacio peritoneal, que denominamos ascitis, aumento del tamaño del bazo. Las enfermedades hematológicas ya lo pueden dar, pero más de lo que cabría esperar por una enfermedad hematológica, formación de varices en el esófago que pueden romperse y dar lugar a una hemorragia. ¿Y por qué se forma esta trombosis? ¿Por qué de repente esta vena se forma un coágulo que la ocluye? Bueno, pues cuando estudiamos los pacientes con síndrome de Buch-Chiari, encontramos que más del 80% de los mismos, si hacemos un estudio de las posibles causas subyacentes que han promovido esto, encontramos que en un 80% hay alguna causa. Y de estas causas, las más frecuentes son las neoplasias mieloproliferativas crónicas. De tal forma que ante un paciente con Buch-Chiari, lo que primero debemos pensar es, ¿tendrá una neoplasia mieloproliferativa crónica? Porque es lo más frecuente. Luego hay otras causas, síndrome antifosfolípido, mutaciones genéticas de determinados factores de la coagulación, etcétera, etcétera. Pero las neoplasias mieloproliferativas crónicas son, con diferencia, la causa más frecuente que encontramos. Pero es evidente que nosotros somos un centro y aquí hay un gran sesgo. Vemos muchos Buch-Chiaris que hay en España. El Buch-Chiari es una enfermedad minoritaria. Hace ya algunos años pudimos intentar, estos son estudios epidemiológicos que requieren de un gran esfuerzo económico para poderse realizar, pero con nuestros medios intentamos averiguar cuántos Buch-Chiaris se habían producido en nuestro país durante un periodo de 2 años y llegamos a la conclusión que probablemente el número estimado fue de unos entre 18 y 20 pacientes en un año. Esto es un poco la incidencia que se ha reportado en nuestros países como Francia, como Dinamarca y Suecia, en el cual se establece que la incidencia de esta enfermedad es inferior al 1 por millón de habitantes, aproximadamente entre un 0,3 y un 0,5 por millón de habitantes por año. Esto quiere decir, España, que tiene 47 millones de habitantes, pues que hay que esperar entre unos 20 pacientes anuales que van a desarrollar Buch-Chiari, de los cuales probablemente de estos 20, unos 6 o 7 van a tener una neoplasia mieloproliferativa. Decirles, y un poco sé por lo que, lo que me ha comentado Peter, es el hecho de que no es lo mismo que los 20 Buch-Chiaris, un 30 o un 40% sean neoplasias mieloproliferativas, que de las neoplasias mieloproliferativas, ¿cuántas van a desarrollar Buch-Chiari? Esto es muy, muy inferior. Realmente es mucho más frecuente que nosotros diagnostiquemos el Buch-Chiari y a raíz del Buch-Chiari diagnostiquemos la neoplasia mieloproliferativa, que un enfermo con una neoplasia mieloproliferativa conocida desarrolle síndrome de Buch-Chiari, sobre todo si la enfermedad está adecuadamente controlada, con una cifra adecuada de hematocrito, con una cifra adecuada de plaquetas y muchas veces, actualmente, yo no soy hematólogo, pero en determinadas situaciones, pues incluso con aspirina profiláctica. Es decir, nosotros raramente vemos pacientes que ya sabían que tenían una neoplasia mieloproliferativa que desarrollen síndrome de Buch-Chiari. No sé si he respondido bien o sí, no, perfecto, sí. Bueno, un poco ya lo he contestado, pero la primera pregunta que ya sé que los pacientes van a preguntar es, ¿hay forma que yo puedo notar en mi cuerpo que voy hacia un Buch-Chiari? Y cuando ¿cómo lo puedo prevenir para que no me pase? Vamos a empezar por son muy pocos, vamos a empezar por la segunda. En realidad, teniendo un buen control
de la enfermedad hematológica es la mejor manera de prevenir trombosis. Es decir, tener unas plaquetas en unas cifras adecuadas, tener un hematocrito con una cifra adecuada es la mejor manera de prevenir la trombosis en el territorio de las venas hepáticas y promover un Buchiari. Luego podemos hablar de la trombosis portal, que es un poco diferente, pero es la mejor manera de prevenirlo. Realmente, cuando hay un Buchiari, la sintomatología en la mayor parte de las ocasiones es florida. El enfermo, la tríada de síntomas característicos del Buchiari hoy en día son más raros porque los enfermos acuden a consulta más pronto, pero en los síntomas de la tríada clásica eran hepatomegalia, es decir, hígado que aumenta de tamaño, es fácil de entenderlo, la sangre no sale, el hígado queda congestivo y crece. Esto produce dilatación de la cápsula que rodea el hígado y da dolor, y el tercero es ascitis, acúmulo de líquido en la barriga. Esta es la tríada típica que habitualmente encontrar un paciente con ascitis, con hepatomegalia dolorosa, sobre todo si sabemos que tiene una neoplasia mieloproliferativa crónica, es altamente sugestivo de Buchiari. Sin embargo, a veces se pueden provocar trombosis parciales. El hígado tiene 3 grandes venas, tiene más, pero tiene una vena accesoria, pero 3 grandes venas suprahepáticas, la media, la derecha y la izquierda, que si solo se tapa una, el hígado puede todavía funcionar perfectamente descomprimiendo el sistema. Si se tapan 2, ya las cosas empiezan a verse difíciles y es cuando se tapa la tercera, es cuando aparecen los síntomas. De tal forma que en algunos de nuestros pacientes que no saben que tienen una neoplasia mieloproliferativa y que a lo mejor de forma inadvertida van con plaquetas, por ejemplo, si tienen una trombocitemia esencial de 700, 800.000, es muy probable que vayan haciendo fenómenos de trombosis, que vayan afectando parcialmente a las venas suprahepáticas y hasta que no se produce un nuevo fenómeno de trombosis que acabe ocluyendo, no va a dar ningún síntoma, de tal forma que muchas veces cuando el enfermo llega a nosotros, nos encontramos ya con un hígado con alteración de la morfología, que a lo mejor ya no aumenta de tamaño, porque ha sufrido episodios de trombosis previa en algunas de las venas, que aquella zona que ha habido la trombosis, a lo mejor aquella zona del hígado se ha atrofiado o ha sufrido, pero como el resto de hígado ha compensado, el paciente no tiene síntomas. Si la enfermedad no se identifica, si la enfermedad no se trata, puede acabar trombosando finalmente esta nueva vena y dar lugar a los síntomas claros de descompensación, que nosotros lo interpretamos o podíamos interpretar como yo he estado perfectamente hasta hace una semana, hacemos una prueba de imagen y nos encontramos con un hígado ya muy alterado, porque en realidad aquel paciente ya había ido trombosando, pero de forma totalmente asintomática. Vale, muchas gracias. Yo no sé si usted lo ha dicho antes o lo he leído, pero creo que la mortalidad de Buchiari ha bajado muchísimo, ¿no?, con los avances de los últimos años. Sí, yo enseño una diapositiva que en realidad me gustó mucho. Es una diapositiva que creó el doctor Dominique Balá, que yo creo que fue, para mí es un amigo, pero aparte fue una persona que en los principios de nuestra carrera me ayudó mucho, sobre todo para colaborar y como es una enfermedad minoritaria, para unir experiencias de pacientes, porque a veces tú solo puedes reunir un grupo pequeño de enfermos y por lo tanto difícilmente puedes sacar conclusiones de qué es lo mejor. Cuando solo tratas 10, 12, tienes que intentar hacer ejercicios para intentar unir enfermos de diferentes lugares para poder aprender la evolución y cómo van los tratamientos. Tenía una diapositiva que yo comparto con él y que le enseño siempre, que nos enseñaba cómo había ido cambiando la mortalidad de esta enfermedad en las últimas décadas. Él presentaba resultados que se habían publicado a principios de los 60-70, en el cual prácticamente ser diagnosticado de Buchiari se asociaba a una mortalidad prácticamente del 100% a los 3 años.
En los 80-90 esta mortalidad ya había bajado al 50 y con una supervivencia superior al 50, y en las últimas series la supervivencia se estima que a los 5 o 10 años es de más del 75-80% de los pacientes que tienen Buchiari. Y esto se debe a varios hechos. El primero, que los médicos hemos hecho o ha habido una labor de difusión de tal forma que hoy en día el Buchiari se diagnostica mucho más precozmente. Los facultativos piensan en esta enfermedad y es muy importante pensar en ella porque actuar más o menos rápido puede cambiar la evolución. El siguiente es el hecho de que tenemos mejores tratamientos para la enfermedad hematológica, si es que la causa es una neoplasia mieloproliferativa, mejores tratamientos citorreductores, mejor tratamientos anticoagulantes, mucho mejor tolerados. Y por último, yo creo que también ha tenido un papel fundamental el hecho de poder utilizar el TIPS. El TIPS como una medida que ha logrado controlar la hipertensión portal y las manifestaciones y ha logrado mejorar a muchos los pacientes. Y, por supuesto, como último paso, el trasplante hepático, que hoy por hoy habría que reservarlo en aquellos pacientes que las medidas de anticoagulación y o el TIPS han fracasado o no son factibles, es para cuando debería quedar reservado el trasplante, teniendo en cuenta que además también durante todos estos años las medicaciones para el trasplante, la técnica del trasplante, la inmunosupresión para el trasplante han mejorado de forma notable. Todo ello ha hecho que la supervivencia de los enfermos con Buchiari haya mejorado actualmente muchísimo, siempre y cuando se diagnostique de forma precoz y se trate de forma adecuada. Perfecto, buenas informaciones. Bueno, una cosa que yo mientras tanto yo sé que es un TIPS, porque he visto sus vídeos y he visto lo que es. A lo mejor es difícil, pero usted puede en pocas palabras o en corto tiempo explicar qué es un TIPS. Pues sí, es muy sencillo de entender. Si la vena porta, que es la que lleva la sangre hacia el hígado y que se encuentra con un obstáculo, porque la arteria, como tiene una presión muy alta, la presión de la arteria normal es pues como la presión nuestra, 130/70, 140/80, la sangre por la arteria no tiene problemas, pero la vena, normalmente la vena porta tiene una presión de 4 o 5. Cuando se encuentra con este obstáculo a la salida, empieza a subir la presión portal, 15, 20 y dan los problemas de hipertensión portal. Bueno, pues lo que hacemos es facilitar la salida de la sangre que entra por la vena porta. ¿Y cómo lo hacemos? Pues si el hígado está obstruido y tiene un problema de salida, colocamos por técnicas de radiología intervencionista a través de puncionar la yugular derecha y a través de unas técnicas hacemos una conexión por dentro del hígado entre la vena porta y la vena cava, directamente formando como un trayecto nuevo, como un bypass, como un cortocircuito, que para que se mantenga, esto se hace puncionando con una aguja, dilatando el trayecto con un balón y luego para que este camino no se cierre, colocamos una prótesis de Gore-Tex, de politetrafluoroetileno o Gore-Tex, para intentar evitar que este TIPS se tape o se trombose, que es un problema que existe y que tenemos, y que es un problema a veces del TIPS, pero que este material es un material especial en esta película de este material que es el Gore, que es antitrombogénico, y que si con esto conjuntamente logramos controlar las cifras de hematocrito y de plaquetas y anticoagulación, pues en un porcentaje muy elevado de casos, la sangre que viene por la porta pasa por esta conexión, va a la vena cava y de la vena cava al corazón. Es un bypass, pero dentro del hígado. Y al ser dentro del hígado nos permite hacerlo a través del cuello por técnicas de radiología intervencionista sin necesidad de hacer una operación quirúrgica. Antiguamente, y esto lógicamente era mucho más grave, se podía conectar la vena porta con la vena cava con una cirugía, abriendo la barriga, cogiendo la vena porta, cortándola y empalmándola directamente a la vena cava y pasando el hígado. Pero lógicamente esto era una intervención asociada a una gran morbimortalidad que con el TIPS lo podemos hacer y si no hay problemas, pues el enfermo incluso al día siguiente se puede ir a casa.
Fantástico, que si lo he entendido bien, este tips, para decirlo de alguna manera, lo han inventado usted, ¿no? No. El TIP surge en el año 1989 aproximadamente, después de ensayos de radiólogos intervencionistas americanos que intentan pensar cómo hacer un chum portocava. En realidad es comunicar la vena porta con la vena cava, pero sin necesidad de hacer una intervención y una laparotomía, sin necesidad de abrir la barriga, con el riesgo de infección de heridas, con los riesgos inherentes a la cicatrización, infecciones. Y en el año 89 se empieza a utilizar el TIPS para tratar la hipertensión portal, pero en el contexto de la cirrosis hepática, que es la causa más frecuente de hipertensión portal en nuestro medio. Nosotros empezamos en nuestro hospital en el año 1992, exactamente en noviembre del 1992, yo con un compañero que estaba entonces conmigo, empezamos a hacer el primer TIPS en nuestro centro. No somos los primeros en hacer TIPS en España, pero sí de los primeros centros. Había 2 o 3 centros en España y desde entonces pues hemos hecho unos 700 y pico. Pero sí que es verdad que nuestro grupo fue el primero o de los primeros en el mundo que publicó una primera cohorte de pacientes con Buchiari que habíamos tratado con TIPS. Y posteriormente, a partir de esa experiencia, otros centros empezaron a utilizarlo y nosotros tuvimos ocasión de recoger una cohorte de 124 enfermos, la cohorte más grande publicada hasta este momento, de pacientes con Buchiari que habían sido tratados con TIPS, mostrando cómo el TIPS era una excelente alternativa, y yo creo que ese trabajo fue un poco el punto de partida para que la mayoría de centros del mundo empezara a considerar que antes del trasplante probablemente había que hacer un TIPS. Muchísimas gracias. Fernando, antes que vamos a la hipertensión portal, ¿tú tienes alguna pregunta más referente al Buchiari? Bueno, él es enfermo de mielofibrosis y claro, le toca el problema mucho más de cerca, ¿no? Fernando, ¿tienes alguna pregunta o quieres esperar a la... No, casi prefiero esperar a cuando trate el tema de la trombosis portal, sí, mejor. Sí. Ok. Bien, entonces, doctor García Pagán, nosotros ya hemos hablado un poco entre nosotros antes de esta entrevista sobre la hipertensión portal, que para los enfermos de MPN muchas veces está provocado por una MELSA, un bazo grande, que en fin, da mucha presión y creo que es esta hipertensión portal dentro de la MPN pues puede llevar a otros problemas de arterias. En fin, usted sabe explicar mucho mejor. Me explique un poco cómo el bazo grande puede influenciar a la hipertensión portal y toda la relación que hay en la hipertensión portal y los trombosis, etc. Quizá voy a intentar compartir una pantalla un momentito para enseñarles esta imagen, ¿no? Esto es un poquito la imagen que quería enseñarles. A ver si aparto. Este es un hígado con la entrada. Aquí tenemos las 2 grandes enfermedades protrombóticas. Aquí la que hemos hablado hasta ahora. Esto habría que hacerlo probablemente más difuso. Las venas de salida del hígado, trombosadas, síndrome de Buchiari, obstrucción a flujo venoso portal. Cuando lo que se tapa es la vena porta de entrada, trombosis portal, ¿no? Entonces, aquí yo creo que hay que diferenciar la esplenomegalia como efecto secundario o como síntoma de lo que quizá me está planteando Peter de la esplenomegalia como causa. Cuando cualquier enfermo tenga cualquier enfermedad protrombótica, sea una NPN o sea otra enfermedad trombótica, trombosa la vena porta, esto hace evidentemente que todo el territorio previo, vamos otra vez a compartir la imagen, esto hace que todo el territorio previo, el que hay aquí, vamos a ver si la puedo aumentar, todo este territorio, fíjense, esta es la vena esplénica que va con el bazo,
se encuentra con que la sangre no puede pasar, no puede llegar al hígado, y la sangre queda congestionada en este bazo y el bazo crece y se da lugar a esplenomegalia, aumento del tamaño del bazo. Independientemente de que haya enfermedad hematológica, este bazo, al ser más grande, hace más sus funciones, y las funciones normales del bazo es que bajen las plaquetas, que bajen los leucocitos y que bajen los glóbulos rojos. Igualmente, se forman venas que intentan saltarse y que van a intentar saltarse el hígado, y estos son varices en el esófago, etc. Entonces, la esplenomegalia aquí es una mera consecuencia y que juega un papel menor en la génesis de la hipertensión portal. La hipertensión portal se genera porque aquí hay un obstáculo. Es un río que ustedes le ponen una presa, el agua empieza a subir y lógicamente se remansa por encima porque empieza a subir el agua. Y este bazo tiene un papel secundario, por decirlo de alguna forma, puede ser molesto por el tamaño. Hay enfermedades hematológicas, como puede ser una mielofibrosis, en la cual, debido a que, y esto estoy metiéndome en terreno hematológico, pero hace tantos años que trabajo con ellos, que he aprendido, en la que la médula ósea tiene una menor capacidad, porque se ha fibrosado, de sintetizar o de crear, no sintetizar, de que las células de la médula ósea creen plaquetas, creen glóbulos rojos, creen glóbulos blancos, de tal forma que hay otros órganos del organismo que asumen parte de estas funciones. Y uno de estos órganos es el bazo. Entonces se produce, a veces también incluso en el hígado, el bazo crece porque hay una metaplasia mieloide y este bazo intenta generar e intenta funcionar, y entonces estos enfermos puede que les crezca de tamaño de bazo sin tener trombosis portal, sin tener hipertensión portal. Pero la cosa se complica. Y a veces estos enfermos que tienen un bazo grande porque tienen metaplasia mieloide, porque la médula no les fabrica, parte de estas células sanguíneas no solo se depositan en el bazo, sino que se depositan también en el hígado. Y en el hígado, estas células sanguíneas provocan una obstrucción a nivel habitualmente sinusoidal de la resistencia de la sangre no puede pasar bien por dentro del hígado porque se han situado células hemáticas, y secundariamente puede aparecer hipertensión portal sin Buchiari y sin trombosis portal. Esto es más raro, esto es hipertensión portal, pero esto es lo que puede suceder. Esta segunda opción es mucho más rara. Es decir, el bazo juega un papel en la hipertensión portal. Si no hay un proceso obstructivo hepático, muy poco. Es evidente que cuando el bazo crece mucho, también le llega más sangre por la arteria del bazo y por lo tanto se forma un poquito un círculo vicioso. Pero habitualmente la sangre que proviene del bazo debería ser extraordinariamente alta para, si no hay nada en el hígado, esto provoca hipertensión portal. No sé si me he explicado con claridad, porque a veces son conceptos que incluso a mis compañeros médicos a veces les cuesta entender. Sí. No, lo que dices es muy claro. Yo solamente quería dar algunas explicaciones. Cogemos mi ejemplo personal, que es lo más fácil para explicarlo. Yo tengo policitemia vera y hace muchos años que tengo un bazo grande, 220 centímetros, como se quiere decir. Este bazo a mí no me molesta. No tengo dolores, no puedo comer lo que quiero, etc. Tengo muchísima suerte, aunque es muy grande, pues se ha acomodado, ha encontrado sus sitios sin molestarme. Entonces, bueno, el médico que yo tengo, el hematólogo que yo tengo, él cada año ha hecho una ecodoppler de abdominal, precisamente para controlar la vena porta. Y ha sido, digamos, normal durante esos años, excepto este año, pues ha aumentado y estaba la vena porta, esta creo a 17 milímetros, que ¿no? Antes eran 12, 13, etc. Un año ha subido, ¿no?
Además tengo un poquito de esta ascitis que usted me habló, un poquito de agua. El hígado lo tengo perfectamente bien. Hemos hecho TAC, hemos hecho todas las pruebas necesarias y el hígado está bien. Entonces, usted realmente lo que me ha dicho es que la hipertensión portal prácticamente solamente ocurre cuando hay un problema en el hígado. Que solamente que el vaso sea grande no debería provocar una hipertensión portal. ¿He seguido correctamente esto o me he equivocado? He dicho que es excepcional que, y esto es un problema de física, la presión portal aumenta. Es la ley de Ohms de la física nos dice que presión portal es igual a flujo multiplicado por resistencia. Entonces, debería de aumentar muchísimo el flujo, muchísimo, para que un hígado totalmente sano no tenga la compliance necesaria para recibir y acomodar este flujo y que diera lugar a la provocación de un aumento de la presión portal lo suficientemente importante como para dar síntomas. Es posible que si en lugar de ir 1,5 litros, que es la cantidad habitual, 800, depende del tamaño, como pueden comprender, de la persona. No es lo mismo una persona que mida 1,90 m que una persona que mida 1,50 m y que pese 50 kilos, que una persona que mida 1,90 m y que pese 120. Los volúmenes son diferentes. Pero si el volumen normal es 800 y aumentar a 1,500, pues a lo mejor la presión portal en lugar de 4 puede ser 6. Pero es extraordinariamente raro que solo por aumento de flujo nos dé lugar a hipertensión portal. No digo que no, pero es excepcional y lo que solemos ver es que muchas veces estos pacientes tienen algún cierto grado de infiltración hepática por células mieloides que están intentando, porque hay un cierto grado a veces de mielofibrosis y que están infiltrando los espacios sinusoidales y creando un cierto grado de resistencia. Pero bueno, no puedo decirle estrictamente, pero en nuestra experiencia es muy raro. Cuando vemos un paciente con ascitis, las venas suprahepáticas suelen estar afectadas, la vena porta suele estar afectada y esta opción de que solo sea por el hiperaflujo de un bazo grande y que esto de hipertensión portal, si no hay nada en el hígado, es muy, muy raro, pero no es imposible. En medicina prácticamente nada es imposible, pero no es lo habitual. Yo diría que es una situación poco frecuente. Vale, le agradezco mucho la explicación. Fernando, tu turno. Sí, sí. Una de las cosas que usted ha comentado antes, si no me equivoco, que hay un baremo de un 21% de los pacientes que más o menos usted trata, que tienen hipertensión portal, no sé si he entendido, o trombosis portal, de la cual está derivada de una No le oigo bien, le estoy perdiendo, no sé si... proliferativa. ¿Es eso cierto? No sé si he entendido bien la El pregunta. 21% tiene el origen en una MPN. Exacto, si yo cojo todos los pacientes que llegan con trombosis portal a mi Sí. consulta, a mi grupo de trabajo, ya no, afortunadamente ya no estoy solo, ahora somos un pequeñito grupo de gente que se ha motivado para estudiar estas patologías en mi grupo de trabajo. Cuando cogemos a las trombosis portales, todas ellas, sobre hígado sano, porque cuando un enfermo tiene una trombosis, y esto lo explicaba hoy a un compañero, en el 80% de los casos es un cirrótico. Pero con un hígado sano es lo primero que tenemos que hacer. ¿Tiene un hígado sano? Sí. Pues cuando tenemos hígado sano, entre un 20 a un 30% de trombosis portales hay una neoplasia mieloproliferativa crónica subyacente en la mayor parte de las ocasiones que no se había diagnosticado previamente y que a raíz de la trombosis portal se diagnostica. Ajá. ¿Alguna pregunta más, Fernando? Bueno, esto sería volver un poco a lo que ha comentado el doctor antes sobre el IPS, sobre la
derivación portosistémica, intrahepática, transyugular. ¿Es posible en un paciente de trombosis portal, simplemente trombosis portal, en la que tiene varices esofágicas, que eso conduzca en un futuro? Hombre, supongo que puede ser posible, pero ¿hay algún tipo de porcentaje en los pacientes con una trombosis portal, varices esofágicas? Vuelvo a perder a... No he entendido bien la pregunta, Fernando. Tu comunicación no va muy bien. Sí, es que estoy conectado a través de vía... vuelvo a repetir. Como ya comentó usted antes sobre el tema del Budd-Chiari, ¿qué tanto por ciento podría haber entre un paciente que tiene una trombosis portal en la cual se ven afectadas varices esofágicas en el supuesto caso de que podría convertirse en un síndrome de Budd-Chiari? No sé si me ha escuchado bien. No he entendido mucho la pregunta. No he acabado de entender muy bien la pregunta. ¿La pregunta exactamente cuál es? ¿Qué tipo o qué tanto por ciento de los pacientes que tienen una trombosis portal puede terminar siendo en un síndrome de Budd-Chiari? Bueno, en realidad eso es, sabemos al revés. Muchas veces sabemos que entre aproximadamente un 10 o un 15% de los pacientes que tienen Budd-Chiari, y aparte es muy fácil de entenderlo, ¿no? Porque se tapan las venas, la sangre queda congestiva, a nivel de la vena porta la sangre le cuesta circular, se enlentece y si no tratamos la enfermedad protrombótica puede acabar trombosándose. Sabemos que entre un 10 o un 15% de enfermos con Budd-Chiari, si no se diagnostican de forma precoz y se tratan de forma adecuada, pueden acabar trombosando la porta. Al revés es más raro, porque al trombosar la porta ese hígado llega poca sangre y un enfermo con trombosis portal que luego haga un Budd-Chiari existen y tenemos, pero son enfermos que se han dejado, que no se ha diagnosticado la enfermedad protrombótica subyacente, que circulan, perdón por el término, que van por el mundo con 700.000 plaquetas y que acaban volviendo a trombosar otra vena, igual que podrían haber hecho una embolia pulmonar, igual que podrían haber una vena de la pierna o otra vena trombosa en las venas hepáticas. Pero esto es más infrecuente. Hemos visto, llevamos en nuestra consulta enfermos que habían sido diagnosticados de trombosis esplénica, de la vena esplénica, que se las había tratado, que había pasado desapercibido una neoplasia mieloproliferativa y que luego más adelante hicieron un Budd-Chiari y que en ese momento vinieron a nuestro centro y fueron diagnosticados de que tenían una neoplasia. Es decir, el Budd-Chiari es más fácil que la trombosis portal, sí, sobre todo si se trata adecuadamente. Muy bien. Yo quizá quisiera dar porque la trombosis os quisiera enseñar una imagen que yo creo que es una de las terapias más novedosas, porque sobre todo la trombosis portal puede ser aguda, y la trombosis portal cuando es aguda, con dolor abdominal, con riesgo de sufrir isquemia intestinal, de perforarse el intestino, etcétera, es grave, pero si llegamos a tiempo y le damos tratamiento anticoagulante, estos procesos de isquemia intestinal los solemos parar, pero el problema es que muchos de estos enfermos que hacen una trombosis extensa, logramos prevenir la isquemia intestinal por congestión de la sangre en los intestinos, que no pueden salir porque la vena porta, la vena mesentérica está tapada. Estos somos muy exitosos, pero muchas veces somos muy poco exitosos o todavía tenemos un éxito parcial en lograr que esta vena vuelva a recanalizarse del todo y vuelva a ser permeable, y muchas veces estos enfermos, estos pacientes acaban desarrollando complicaciones crónicas de la trombosis portal, hemorragias por rotura de varices repetidas. Yo es que quisiera compartir esta que la he estado buscando, esta imagen, que yo creo que es algo que enseño ahora mucho porque es relativamente novedoso. ¿La veis esta imagen, no? ¿Veis mi monitor, verdad, ahora? Sí, sí. Este es un paciente en particular que vino a nuestro centro. No hay foto. Ya, va a aparecer, pero veis el título, ¿no? Sí. Este es un enfermo
que llegó a nuestra consulta remitido, esto lo hemos empezado hace ahora 3 años, esto, la persona que más sabe hoy en día y que más experiencia tiene está en la Universidad Northwestern de Chicago, donde tuve oportunidad de enviar a uno de mis colaboradores para ver cómo lo manejaban, y desde hace 3 o 4 años lo estamos haciendo aquí. Antes se hacía mucho en la Universidad de Pamplona, de Navarra, pero el radiólogo ya se ha jubilado y ahora hay pocos centros en España que estén empezando. Yo creo que el nuestro es uno de los de más experiencia en España y probablemente de los de más experiencia en Europa. Este era un enfermo que tenía, de la evolución de una trombosis portal aguda, tenía complicaciones de sangrados repetidos, ascitis que no se lograba controlar, y que aquí el TIPS que se había intentado plantear en otro centro, pues se había descartado porque la vena porta estaba tapada, porque no se podía acceder a ella. Entonces, pues vino, y lo que se pudo hacer es, veis, esta guía aquí, una punción a través de la vena esplénica, que quedaba un poco de remanente de la vena esplénica. Fijaros que cuando inyectábamos contraste aquí, no pasaba nada, esta sangre de la vena esplénica tendría que llegar al hígado completamente, estaba y era la responsable de que se formaran varices, con mucha paciencia, con mucho tiempo y también con un poco de suerte, porque esta técnica no se puede realizar al 100% de los casos, pero en este caso, fijaros cómo se logró avanzar de poco a poco. Una guía, está aquí, creo que la veis bien ahora. Sí, sí, sí. Esta guía se fue avanzando progresivamente, ya está. Esto no lo hacemos directamente, lo hacemos en colaboración con las doctoras angiorradiólogas de nuestro centro, la doctora Burrey, Barrucet y Bermúdez. Esta parte la hacen ellas, fijaros, y la doctora García Criado, cómo avanza la guía para posteriormente inyectar y ver que aquí quedaba este pequeño remanente totalmente trombosado, que no podía llegar la sangre, como con un balón, fijaros, un balón de dilatación para intentar abrir el camino. Y una vez que teníamos este camino abierto, nosotros ahora sí ya, nuestro grupo, a través de la vena yugular, dirigiéndonos a esta zona para realizar una conexión que permitiera la entrada y la salida. Nos faltaba la salida. Fijaros el procedimiento, dilatando ya ambos territorios conectados, para luego liberar una prótesis. Se ve aquí débilmente, pero se ve una prótesis, y posteriormente, como veis en esta última imagen, ya favoreciendo el flujo, y esta paciente ya no ha vuelto a tener episodios de sangrado y se logró controlar la ascitis, lo cual pues hace pensar que esta pudiera ser una técnica no para todos los pacientes, pero sí para algunos pacientes con trombosis portal crónica que tienen complicaciones graves de la hipertensión portal. Todavía estamos en una fase, tengo algunos pacientes que lo saben y que me piden, doctor, yo quiero que me lo haga, pero tú ahora estás, no has sangrado nunca, no tienes líquido en la barriga. Estamos en una fase todavía de aprendizaje, de técnica de aprendizaje, que creo que se tiene que reservar. El otro día contábamos que habíamos hecho 25 procedimientos, se tiene que reservar para enfermos que lógicamente como esta, que no paran de tener episodios repetidos de hemorragia, ingresos hospitalarios, con el consecuente riesgo de poder fallecer como consecuencia de este episodio. Y estamos todavía, quizá más adelante se pueda extender a otro tipo de indicaciones, pero ahora lo reservamos para enfermos realmente que no tengan otra alternativa. Pero es una alternativa que la quería enseñar porque yo creo que es importante para determinado tipo de pacientes. Muy interesante. Muy, sí, desde luego, nos deja boca abierta. Entonces, realmente si cojo un poco lo que hemos hablado, las incidencias de un problema de hígado, de la porta ventral, de la vena portal, son muy pocas en relación con la NMP, con los mieloproliferativos, ¿no? Pasa en pocos casos, puede pasar si no se ha detectado. Bueno, yo tengo la mala suerte que tengo varios amigos aquí en Europa que todos pues tienen muchísimos problemas porque no se les diagnosticó o policitemia vera o trombocitis esencial a tiempo, y hoy en día pues tienen una cantidad de trombos en los intestinos, en la vena portal, etcétera. La vena portal, como se ha dicho, luego las otras venas, la sangre se busca otros caminos, y en fin, cuando esto sale fuera de control es caótico, ¿no?
Pero por lo menos lo que yo he entendido, pues estos casos hay pocos. Usted me dice que la hipertensión portal en general no puede pasar, no puede estar ocasionado por el bazo, sino tiene que al mismo tiempo tiene que haber un problema del hígado. Creo que esos son los puntos más importantes si yo cojo con referencia a mieloproliferativos. Aparte de esto, pues nada, le quiero felicitar por el trabajo que está haciendo, que es impresionante, ¿no? Esperemos que nunca tenemos que utilizar su servicio, pero por lo menos sabemos si pasa alguna cosa así, sabemos que dónde podemos estar en muy buenas manos, ¿no? Fernando, ¿tú tienes alguna cosa más a preguntar? No, bueno, creo que ¿Me escucháis bien? Sí, sí. Bueno, yo creo que el doctor García Pagán lo ha explicado fantásticamente bien, tanto lo del el síndrome de Buchiari como la diferencia con la trombosis portal, el Ya te han cortado. Te han cortado. particularmente, sí, Siempre ¿me cuando escucháis? cuando haces la pregunta se te corta. Sí, sí. Debe ser una pregunta muy difícil y así, como no la escucho, no me ponen problema para contestarla. Nada, simplemente decir bueno, que lo ha explicado muy bien y que particularmente no tengo ninguna pregunta porque ya ha contestado muy del síndrome de Buchiari, como la trombosis, lo que es la hipertensión portal. Y si tienes alguna pregunta más tú, Peter. Sí, yo tengo una aquí que, bueno, tengo varios, pero hay muchos que van dentro de, digamos, de los mieloproliferativos, que no es el campo del doctor García Pagán. Una que tiene un trasplante de hígado, pregunta, bueno, si su mieloproliferativos, si sus enfermedades pues avanzan, si puede llegar al extremo de necesitar un trasplante de médula, el hecho que está trasplantada de hígado, esto puede decir que es imposible hacer un trasplante de médula o no tiene ninguna influencia. Bueno, si el hígado está trasplantado, quiere decir, y está bien, no tiene ninguna influencia y se puede trasplantar perfectamente la médula ósea. El problema de nuestros compañeros a la hora de trasplantar la médula ósea, el problema, y esto nosotros tenemos en nuestro hospital también un centro trasplantador de médula ósea súper activo y súper reconocido, es que no se atreven a trasplantar a pacientes que tengan hipertensión portal, porque creen que la hipertensión portal puede descompensarse o provocar que haya complicaciones más graves. Y realmente esto es un tema que ahora es difícil de tratar aquí, pero trasplantar de médula ósea a un enfermo con hipertensión portal es una situación pues compleja y que muchas veces es igual como si un enfermo que tenga un problema para trasplante y que tenga una cardiopatía isquémica muy grave, ¿no? Son lo que se llama cuando valoras los otros órganos que tienen que estar bien, porque si no sabes que el paciente pues va a tener complicaciones, que aquel corazón va a fallar, que aquel riñón va a fallar, si ya está enfermo, ¿no? Y la hipertensión portal, sobre todo si es por cirrosis, pero probablemente por cualquier otra etiología, les provoca, digamos, lo ponen como un punto en contra del trasplante de médula ósea. Ahora se está planteando si en estos enfermos el TIPS, a pesar de que el enfermo por la complicación de la hipertensión portal esté relativamente compensado y bien y digas, bueno, no, pero si solo me tomo una pastillita y no sangro, no tengo varices pero no sangro, se está planteando si en estos enfermos quizá hacerles un TIPS podría disminuir los riesgos, pero esto todavía es un campo total de desconocimiento. No hay datos para afirmar que esto pudiera mejorar. El concepto es que cuando hay que hacer, el concepto a aprender es que si una paciente tiene hipertensión portal, hay que ir con mucho más cuidado y probablemente el centro de trasplante pues, se lo va a pensar mucho más veces. ¿Solamente este temor es porque piensan que hay un problema con el hígado o por qué es?
Bueno, porque puede haber un problema con el hígado, que hagan descompensar este hígado que estaba previamente compensado por toda la medicación que se tiene que recuperar, que recibir por parte para hacer el trasplante de médula ósea, por las transfusiones, por miles de cosas, por infecciones, etcétera, pues es un paciente que tiene un órgano que está mermado y que puede reaccionar y que puede tener una mayor mortalidad que si no lo está, ¿no? Es como, y esto es algo que yo no soy nadie, pero yo sé que seguro que si el paciente tiene hipertensión, por los compañeros de trasplante de médula ósea lo van a tener muy en cuenta a la hora de decidir si trasplante sí o trasplante no. Ok, pues vale, muchísimas gracias. A nuestros pacientes quiero repetir que todo lo que hemos oído hoy puede pasar en muy pocos casos, ni en PBT o MF un poco más, tiene más peligro, pero realmente son casos muy aislados y como ha dicho el doctor García-Pagán, que hay en muy pocos casos esto puede estar relacionado con la MPN, ¿no? Pero aparte de eso ha sido muy, muy interesante, he aprendido muchísimo y le quiero agradecer por el tiempo que nos ha dado y vamos a difundirlo esto en nuestro Facebook y páginas y seguro que algunas preguntas vendrán, estoy seguro, así que creo que nos volveremos a ver dentro de un poco ya. Muchísimas gracias, si no le veo, feliz Navidad y nada, a ver si superamos el coronavirus primero y luego podemos vivir normal otra vez. Muchísimas gracias. Muy bien. Vale. A ustedes, un placer. Adiós, buenas tardes, adiós.